tardes a todos. Estamos abriendo un nuevo programa de diálogos, programa que se emite en la radio La Socio del Colegio Bosque del Plata, esta vez dedicado al área de inglés del colegio, para dar a conocer todo lo que se hace en inglés desde hace muchos años en nuestro colegio. Francisco Chieli, conductor del programa, va a presentar a nuestros invitados. Bueno, hola Marce, ¿cómo estás? Bueno, y como decía Marce, vamos a hacer el programa de inglés y para esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales. El primero de ellos es Darío D'Angelo, coordinador de inglés del colegio, y el segundo es Matías Priore, profe de inglés. En esta entrevista que vamos a empezar ahora, Darío va a responder las preguntas que tengan que ver con secundaria y Matías va a hablar más sobre primaria. Así que para empezar la entrevista con Matías, la primera pregunta es: ¿cómo se trabaja el inglés con los chicos en primaria? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero gracias por la invitación y ahora, bueno, para dar un panorama general sobre el trabajo en la primaria, tengamos en cuenta que la primaria se divide en dos ciclos, un ciclo básico de 3 años, primero, segundo y tercer grado, y cuarto, quinto y sexto, que es el ciclo superior de la primaria. Hay objetivos distintos para cada uno de los ciclos. El ciclo básico está más orientado a explotar la fluidez en el habla, con el foco en la carga del vocabulario para que los chicos se empiecen a familiarizar con diferentes contextos, por supuesto partiendo de los contextos más próximos a su vida real, su vida cotidiana, y a partir de ahí que puedan empezar a poner el hincapié en algunas funciones lingüísticas que inviten a la comunicación espontánea en el contexto del colegio, sin poner tanto énfasis en la estructura, de que aprendan de pronto estructuras gramaticales, que aprendan reglas, ese tipo de cosas. No, simplemente aprenden mediante juegos, canciones y un montón de diferentes experiencias que al principio son relajadas. Al fin de este primer ciclo, o sea, en tercer grado, comienzan una preparación que de alguna manera medio escondida ahí en el fondo de las prácticas, están preparándose como para que en tercer grado comiencen a rendir exámenes internacionales. Los exámenes internacionales son los exámenes de Young Learners de Cambridge, y son el primero que rinden se llama Starters, que es un examen inicial en donde ellos tienen algunas actividades muy sencillas, pero empiezan a formalizar un poquitito la producción de la lengua y la comprensión lectora, auditiva y demás. Este mismo esquema se va complejizando un poquito más, ya entrando en el segundo ciclo, con una preparación un poquito más compleja con materiales, que de a poquito empieza a entrar un poco más la conciencia estructural y gramatical y demás. Y ahí comienzan a rendir el segundo examen de este mismo set de 3, que es el MOVES, que es un examen un poquitito más desafiante que el anterior, pero con un formato muy similar, para terminar en quinto grado rindiendo el FLYERS, que es un examen de un nivel bastante más elevado que los anteriores, y sigue siendo un contexto más bien infantil. El nivel está bastante interesante al que se adquiere, tanto en la producción como en la comprensión. Y ya después, en el área de sexto grado, ya hace 2 años, comenzamos a trabajar con un material que antes usábamos en primer año del secundario. Entonces hemos de a poquito corrido el nivel, digamos, la demanda, subimos un poquito la vara en la primaria para llegar un poquito más cómodos, con un poquito más de margen en el secundario. Así que lo que estamos trabajando juntamente es en esa transición. La transición no solamente tiene que ver con la cuestión del uso gramatical y demás de estructura, si bien es el foco del segundo bloque de la primaria, empezar a darle forma un poquito más hacia la precisión lingüística y demás de lo que fueron aprendiendo naturalmente, un poco revisitando esos temas que fueron aprendiendo antes. Muchas veces hay como una cosa que puede parecer reiterativa, es que, bueno, las lenguas se aprenden así, y de pronto también suavizando la transición hacia la secundaria, porque muchas caras van a ser las similares. Por ejemplo, yo estoy en quinto y en sexto grado como profe, y luego en primer año también, y de ese modo no solamente vamos poniéndonos un poquito más puntillosos con el tema de la disciplina de lingüística propiamente dicho, sino que además tratamos de acompañar un poco afectivamente para que la transición no sea tan dura. Pero bueno, nada, de alguna manera los chicos viene funcionando bien, los chicos vienen entrando contentos al secundario, y por lo menos no es tan aterrador como sería ser en otras épocas, el pase al secundario, que era otra historia completamente distinta y tajante. Bueno, ya por lo menos nosotros somos como una gran familia que estamos suavizando los accesos de un nivel al otro,
y así es lo que estamos tratando de hacer. Los resultados vienen siendo bastante buenos, por supuesto, siempre hay desafíos y cosas que estamos implementando, y ahora con la virtualidad hemos descubierto que hasta los grados más chiquitos, profes como Gabriela Bocco, que están en los primeros grados también, bueno, los chicos Ignacio Silleta y Nicolás Lopardo, que son excelentes profesores, están trabajando con mucha tecnología, haciendo cosas que eran impensables. La verdad, a nivel virtual la están haciendo, incorporando prácticas de neurociencias, trabajando con series que son muy interactivas, bueno, la verdad que es muy interesante el trabajo que están haciendo, de lo cual nos nutre también nosotros en los ciclos superiores y después también en el secundario, así que es fabuloso. La primaria es un mundo maravilloso en un montón de sentidos. Así qué bueno, Matías, que se haya implementado esto para facilitar la transición de que estés en los dos niveles. Les cuento a toda la familia del Bosque que, bueno, tanto Darío como Matías son dos grandísimos profesores y además muy queridos, como también los profesores que nombró Matías, que transitan día a día por las aulas del primario. En el primario yo los veo muy dinámicos a los profesores, y esta pregunta va dirigida a vos, Matías, porque te veo siempre, parece a veces una clase de teatro, veo un actor ahí en potencia. Quisiéramos saber qué es lo más divertido de trabajar en inglés con nenes tan chiquitos, y si nos puedes contar alguna anécdota, que tendrás un montón seguramente. Sí, anécdotas hay un montón, porque lo que tiene que te brinda el nivel primario es la posibilidad de reaccionar creativamente a las fabulosísimas propuestas de los alumnos. Ellos siempre hacen, a partir de cualquier cosa que uno no se hubiera nunca esperado, surgen disparadores fabulosos y todos son muy bien recibidos. En general la primaria tiene como esa gran magia del entusiasmo permanente. Difícilmente los chicos en una clase de cualquier cosa, en general calculo yo, pero particularmente en inglés, que bueno, uno los invita a ver a una cosa, reconstruir un escenario que no es real, entonces hay que ponerle mucha garra para que sea lo más parecido a la realidad posible. Ya desde el hecho de hablar otra lengua en la clase y sostener la clase en otro idioma, es como entrar en un mundo de fantasía, y ellos lo viven con mucho entusiasmo, por supuesto, ¿no? Entonces, de pronto, para entender ciertas cosas y para no tener que cortar esa magia del idioma, yo particularmente, por esto que decís vos de la cuestión teatral, sí, me he parado arriba del banco del profesor y desde ahí va hablando los niveles, y entonces trato de generar impacto desde lo físico, cosa que ahora no puedo hacer, así que tengo que recurrir a diseños gráficos y animaciones de PowerPoint, pero esto causa en los chicos las caras de sorpresa. Todavía está el factor sorpresa muy vivo en la primaria, que lamentablemente a medida que vamos creciendo lo vamos perdiendo, pero la potencialidad de genialidad que tienen los chicos en el nivel primario es fabulosa, porque justamente para mí el factor sorpresa, la capacidad de asombro es lo que nos lleva, es el portal enorme a cualquier tipo de aprendizaje, y esto los chicos lo tienen muy muy presentes, y es muy divertido saber que hagas lo que hagas, siempre va a ser bien recibido. Esto es una cosa que está buena. No hay que ser demasiado carismático para que salga, pero bueno, en el nivel secundario sí, por ahí el carisma es un requerimiento un poquito más presente, ¿no? Porque puede no salir bien, puede fallar en el secundario, pero en la primaria seguramente no. Muy bien. Bueno, y hablando de secundario, ahora con Darío, a ver, que es todo algo mucho más diferente a primaria. ¿Cómo es enseñar inglés en una escuela bilingüe? Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya te digo, por las caras que veo ahí abajo de alumnos, es un poco más complicado. Matías lo sabe porque él está en ambos niveles. Entonces, toda esa diversión que trae Matías del primario, cuando llega al secundario se le empieza a complicar. Porque a los muchachos es muy difícil, ¿sí? Sacarles una sonrisa, lograr que digan, che, qué buena idea que tuviste, qué bien que la estoy pasando. Por eso que vamos organizando cosas que puedan llegar a servirles aunque no la pasen tan bien. Por ejemplo, la razón por la que están hoy ellos aquí es por un concurso de mini sagas, que son mini historias, lo voy a explicar después, cuando les toque hablar a ellos. Tratamos de hacer cosas que les sirvan. O sea, lo que hemos ido encontrando es que el adolescente es eminentemente práctico.
y le tenés que dar cosas que le sirvan a pesar de que por detrás, como dijo Matías, les vamos dando toda esa base teórica y todo ese vocabulario que necesitan para ir aprendiendo. Entonces lo que vamos haciendo es, de a poco vamos incorporando proyectos, mini proyectos o más grandes, que les permitan ir desarrollando lo que necesitan, que es la escritura y la parte oral, que es lo que más necesitan, para que cuando lleguen a sexto año lo tengan desarrollado. Otra cosa que hemos hecho es concurso de debates, que se hace no lo podemos hacer por obvias razones, porque estamos en una cuarentena, pero el concurso de debates se hace por bloques de 2 cursos. Si bien los ciclos son ciclo básico y superior, de 1 a 3º, lo que hacemos es concursos de debates de 1º y 2º año, 3º, 4º, 5º y 6º. Lo mismo con el concurso de mini sagas y una recopilación en la cual trabaja Matías con Nicolás Lopardo, una recopilación de antologías de cuentos de misterio y detectivesco, que por la cual ya pasaron, creo que todos, porque ya todos ustedes pasaron por eso, aunque sea una vez. Pedrito Simonet, que es el más chico incluso, está haciendo la antología de misterio en este momento. Y como esas cosas tratamos de hacerlas constantemente, porque como bien dice Matías, nuestro objetivo es utilizar exámenes internacionales y todos estos proyectos para que aprendan. Si van a rendir el examen internacional o no lo van a rendir, no nos vuelven muy locos, pero sí que lleguen a ese nivel. Y si pueden llegar a través de cosas que les sirvan para después, mucho mejor. Un ejemplo es ustedes dos, los más grandes, Ignacio y Francisco. Ahora estamos trabajando en un proyecto que va de la mano con un proyecto de Matías también, que tiene que ver con proyectos de investigación y vida universitaria. Y bueno, Francisco me venía diciendo que les está sirviendo para filosofía. Entonces, todo tratamos de buscar la forma de que todo lo que les enseñemos sea transversal de materias, que de una materia le sirva a la otra, la lengua como un elemento de comunicación que transmita hacia otros lados, y también que les sirva a futuro para cuando salgan del colegio. No hemos logrado grandes cosas, pero creo que de a poquito hemos ido remando todos juntos y hemos mejorado bastante. Es todo tratamos de trabajar a través del contenido para que los profes también, que son de otras materias bilingües, saquen provecho de nosotros. No sé si te respondí a la pregunta o si me olvidé de algo, pero creo que básicamente tratamos de, aunque no tenemos esa alegría del primario, donde se sorprenden por cosas muy sencillas, que este otro lo puede lograr subiéndose una silla. Si Matías se sube en una silla, en un secundario le tiran con una silla también. Entonces, igual me subo. Igual que sube. Pero tratamos de buscar la forma de que dentro de la dinámica de un adolescente que pasa por un periodo muy, muy especial, ¿no es cierto, Marcelo, de su vida? ¿Viste? El adolescente es muy particular. Todos reaccionan distintos. Tenés acá un corte de 5 alumnos que son totalmente diferentes. Totalmente. Bueno, aquel es bueno en la música, este es bueno en computación, a Dinechi le gusta el rugby, Kelly le encanta todo lo que es armar animaciones, páginas web, pero sabemos que va a terminar siendo periodista, pero lo sabemos nosotros. Y Pedrito Simonet, que es un bajo perfil diccionario caminando, que todavía no sabemos qué va a ser Pedrito, pero que tiene una creatividad infernal, la tiene. Tal cual. Quiero adelantarme, porque Pedrito Simonet ganó el año pasado en el concurso de minisagas y volvió a ganar. Mirá. Y lo interesante es que nadie sabía que Pedrito Simonet era Pedrito Simonet, porque somos seudónimos. Después lo vamos a hablar. Nadie sabe quién gana. El jurado no sabe quién es el ganador, porque todos tienen sobrenombres. Y ustedes no se dan cuenta por la letra, los corrige otro profesor que no es del grado. Otro profesor que no es del año. Muy bien. Bueno, yo te quería agregar a lo que contaba Darío, que tenemos un lujo de profesores en el cuerpo de inglés y que mucha humildad también, porque yo que pude ver a lo largo de la historia del colegio el desarrollo del inglés, no han mejorado un poquito, han alcanzado un grandísimo nivel comparado, la han remado un montón, y la carga horaria, el acceso a distintos exámenes, y bueno, el hecho de ser una escuela bilingüe ha modificado mucho la estructura. Pero la estructura se modifica también teniendo grandes profesores. Así que
eso es una realidad de la cual nosotros nos sentimos orgullosos, por lo menos personalmente, de tenerlos como compañeros y tenerlos a estos chicos de alumnos. Ahora, Darío, lo que te quería preguntar es, y con las materias que son bilingües, por ejemplo, historia, que se da en inglés, ¿cómo se organiza ese tema? Sí, lo organizamos, las materias bilingües tratamos de, en lo posible, trato de acompañar a los profes que van haciendo las materias y orientarlos más que nada de acuerdo al nivel de los alumnos. Si cuarto año, digamos, de golpe, tiene un nivel muy alto de textos, donde, no sé, de golpe el profesor de cuarto, y esto es una realidad, guiado por vos también, porque vos fuiste su alumno, el profesor de historia, les quiere dar material de Hobsbawm. Fantástico. No le podemos dar a un Eduardo, bueno, Eduardo por ahí sí. No le podemos dar un texto original en inglés de Hobsbawm porque lo matamos. Entonces, acompañamos a los profesores a que bajen el nivel del texto, lo acomoden, le ayudamos a mostrar tipos de ejercitación que también nos sirvan a Matías y a mí cuando tengamos que darles clases después de lengua, decir, bueno, mira, meté pasivas porque sí, esto es importante para los chicos, que en tal cosa te escriban un ensayo porque estamos practicando eso, estamos trabajando lo mejor que podemos con los profes para que las materias se unan. Por ejemplo, hicimos un proyecto en tercero basado en historia en lo que es revolución. Entonces, tomamos Revolución Francesa, yo trabajé Dickens, el profesor trabajó Revolución Francesa, después desde el punto de religión, que es el hombre, desde el punto de vista de ciudadanía, derechos humanos, y al último tuvieron que hacer un trabajo como si uno de ellos fuera un miembro de la Revolución Francesa y tuviese que explicar la situación. Excelente. Muy bueno. Y lo hicimos con Albert Twist también. Bueno, ese tipo de actividades son las que tratamos de hacer para que sea más divertido, aunque no se divierten tanto, es muy difícil porque cada grupo de adolescentes que hacen proyectos, sí, no existe. Pero bueno, aprenden y bueno, y son conscientes que es una exigencia, pero es una exigencia amable y que tiende a que tengan distintas herramientas, además de lo que puede ofrecer la historia en este caso. Se abre muchísimo el abanico interdisciplinario. Fran, ¿vos tenías alguna pregunta? Sí, y bueno, tal vez esta pregunta que sea sí una actividad más entretenida y que sí o sí se aprende algo. ¿Qué nos podés contar, Darío, acerca de los viajes internacionales que hay en el colegio? Sí, el colegio, bueno, eso es gracias a ABDES también. Reconozcamos que no es el colegio solamente, es el polo. Han generado 2 viajes que tienen que ver con viajes de estudios. Uno es un poco más largo, es muy interesante porque es un viaje a Irlanda de 1 mes y medio, donde acá tenemos a un representante que sí fue, que está, yo lo tengo en la parte superior de mi pantalla, el señor Rimada, y es el que después podría hablar un poco. Un día pueden invitarlo a él y a otros chicos para hablar sobre el tema. Es un viaje que no solamente les enseña inglés, sino a vivir en ese lugar, cómo es vivir en otro país con otra gente. Y por un lado ver qué distinta es la cultura, pero qué similares en esencia somos los seres humanos. Porque alguien viva en el hemisferio norte, en un país desarrollado, no tiene por qué ser muy diferente ni tener ideas muy diferentes de las nuestras. Que creo que él va a coincidir porque está sintiendo con la cabeza. Se busca no solamente aprender, que aprendan la cultura y el idioma, sino que aprendan a mejorar como personas y descubrir esas competencias sociales que a veces cuesta tanto desarrollar. Están solos en un lugar tan diferente como Irlanda y bueno, tienen que vivir con una familia adoptiva, es muy interesante. Ese es uno de los viajes. El segundo viaje que se incorporó fue el de Estados Unidos. Está dividido en 3 partes y en cada parte se estudia algo distinto. En Washington se estudia cómo es la historia y política de ese país, porque es la cultura de ellos, y filosofía. Se les enseña algunas características de filosofía que ya vieron en el colegio de acá. Después se les enseña lo que es cultura global, se va a Naciones Unidas, se va también a la OEA y se conocen lugares específicos de no sé, del sistema financiero de ellos, de cómo funciona el sistema financiero global, y después en otro colegio más se enseña la lengua inglesa.
Y después hay un curso también que es un curso de liderazgo para jóvenes, pero no es liderazgo económico, sino liderazgo humano. Y todo en inglés, lo cual vuelve al viaje muy, muy atractivo porque se conoce no solo la lengua, sino un montón de situaciones y de personas diversas de distintas áreas y extracciones sociales que dicen lo mismo que pasa en Irlanda. Bueno, es un país con otra cultura, pero el ser humano en sí no deja de ser lo mismo en todos lados. Es muy interesante. Y eso sí, los viajes tienen que laburar para ganarse el viaje. El de Estados Unidos hay que hacer un examen a nivel First Certificate, un B2. Y además, y tienen que competir con los demás chicos del polo, o sea, compiten con los chicos de Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán y Buenos Aires. No es fácil. No es fácil. Pero está la posibilidad, está la chance y es atractivo también. Sí. Mirá, hasta personalmente no conocía en detalle, así que qué valioso todo lo que contaste. Creo que da, como decía Darío, para un programa con los chicos que pasaron por la experiencia de estar en Irlanda o los que estuvieron en Estados Unidos. Sí, lo les recomiendo. tiro nomás la idea, les tiro al aire la idea, qué bueno sería que haya algún programita en inglés. No les dejo caer ahí una ficha, que algo escuché y me parece... Vamos a hacer. Vamos, tal vez lo tenemos inspectore, como dijo alguien hace mucho. Ahí está. Pero ahí estaría el puntapié inicial, invitar a estos chicos que han podido tener la experiencia, que bueno, una manera de contar y ilusionar y entusiasmar a los nobles alumnos, que esta chance y esa posibilidad está ahí latente. Darío, hoy mencionaste, hace unos minutos nomás, concursos de mini sagas. Sí. ¿Vos me podés contar algo? ¿Por qué están estos alumnos aquí y algunos que no pudieron estar? A ver. Bueno, antes que nada vamos a presentarlos. Tenemos a Ignacio Rimada por 6º año, a Pedro Dieci por 5º, Eduardo Pérez de la Cruz por 4º y por lo último a Pedro Simonet por 2º. Todos estos chicos han ganado uno de los premios a las mini sagas, en las cuales Matías, Ignacio y yo estamos involucrados, ya que somos los profes de lengua en los distintos años. El propósito del concurso para los chicos es ganar el premio. Para nosotros es tomarle la temperatura al género historia, el género narrativo, y el uso de tiempos verbales. O sea, ellos se llevan un premio y nosotros aprovechamos y vemos cómo está, tomamos un parámetro de cómo están esos alumnos a ese nivel. Y todos ganamos. Es un concurso de ganar, todos ganamos. Ellos tienen que escribir 50 palabras, no pueden escribir una sola palabra más en inglés. No les medimos el nivel de lengua, lo que medimos es el contenido y la creatividad. Lo importante es, como le pasó a Matías, se paró y bailó arriba de una silla. Bueno, estos tienen que escribir sentados en una silla algo creativo. Porque no sé, Marce, a vos qué te parece, pero yo una vez lo dije en una charla en un PDD. ¿Cuántos pibes tienen la oportunidad de asistir a un concurso literario y ganar un premio? ¿A cuántos ganan la oportunidad? ¿Cuántos pueden hacerlo? No, bueno, todos ellos tienen esa oportunidad. Todos pueden ganar un trofeo jugando a la pelota, porque el polo A tiene un montón de cosas. Ahora, cuando vamos a decir los pibes que les gusta escribir, que les gusta contar, no hay nada. No tenemos nada. Bueno, es algo chiquito, pero tenemos esto. Todos tienen un seudónimo. Lo que a mí me gustaría leer ahora es simplemente el seudónimo y después cederle las palabras para que cuenten por qué eligieron esa historia y cómo es el proceso creativo de los chicos. Porque lo que buscamos es que el día que se vayan sean capaces de decidir por sí mismos y sean capaces de crear cosas que se salen de la caja, que no es normal, que ninguno lo diría. O sea, ¿cómo puedo ser único? Bueno, esto trata de favorecer. Y miren, tenemos por primer año el ganador, que lo tenemos ahí, Pedro Simonet. Su nombre, su seudónimo fue Máximo Cosetti. O sea, personaje de los simuladores, Máximo Cosetti. Nadie sabía quién era Máximo Cosetti. O sea, no hay forma de saber qué alumno es el ganador. Es totalmente democrático. No podemos decir, porque este es buen alumno va a ganar. No, es totalmente democrático. El segundo ganador de
de primero y segundo fue Máximo Kraue, que hizo una muy buena historia que se llama Amigos en Peligro. La de Pedrito se llamaba La Última Presentación, ahora Pedrito va a contar por qué. Y el seudónimo de Máximo fue Birdman, Hombre Pájaro. En tercero y cuarto, los ganadores son Eduardo y Juan Cruz Mesera. Eduardo llevó el seudónimo Robert De Niro, porque estaría finalmente en casa, después él dirá por qué. Tal vez cuando se mira en el espejo dice, I'm talking to me, es un Robert De Niro, hecho y derecho. Y el segundo premio fue para Juan Cruz Mesera, que no le puso título, pero sí puso de seudónimo Patronato. Parece que es hincha de Patronato. No sé cómo le está yendo a Patronato en el campeonato. Está mal, ¿no? Bueno, de esto tenemos a Nacho Rimada, primer premio, con su seudónimo de Flaco, más conocido como el Flaco. Él va a explicar el nombre porque es un nombre largo y ya estuvimos hablando, tiene un doble sentido. Y el segundo premio es el señor que nos acompaña aquí, Pedrito Dieci, que no le puso título, pero su seudónimo es Nadie, que cuando nos explique su cuento nos va a decir por qué se llama Nadie. No sé si vos querés, Marcelo, que le hagamos algunas preguntas a los, más que nada, primero a los más chicos, porque creo que ellos sí se merecen contar la historia, o por lo menos decirnos de qué se cuenta, de qué se trata. No, me gustaría que ustedes se expliquen, o vos que conocés la historia les preguntes. Me encantaría escucharlos, tienen muchísima creatividad y mucho para decir. Muchos de ellos sí que son grandes lectores. Manejalo vos, Darío, a ver por dónde empezamos. No sé si Bueno, entonces, Pedrito, no sé si querés abrir tu micrófono y contarnos tu historia. La podés contar tal cual la dijiste, pero en castellano, y después decirnos cómo se te ocurrió esta historia en particular. ¿En qué proceso creativo entraste o cómo la enganchaste? ¿Con qué tema? ¿Qué películas o qué libros leíste para llegar a hacer esto? Vamos a ver si Pedro está ahí. Bueno, hola a todos. Primero que nada, gracias por invitarme. Y bueno, empiezo con lo que me dijiste recién. Yo creo que me inspiré para la historia. O sea, la venía pensando desde hace un tiempo ya, no sé si mucho, pero lo tenía más o menos pensada. Y creo que por ver bastante Juego de Tronos, algunas series o películas como esa, quizás, no estoy muy seguro. ¿Querés contarla? ¿Querés leerla? Sí, por eso paso a leerles la historia. Bueno, en español sería algo así. Él estaba nervioso. El pueblo entero estaba presente. Subió lentamente las escaleras. Sus piernas temblaban y no sabía si sería capaz de pronunciar palabra alguna. Se paró frente al público y la trampa en el suelo se abrió y la cuerda se tensó alrededor de su cuello. Y el nombre es La Última Presentación. Sí. Muy bien. Hasta último momento no sabemos si es un actor o qué es. Resulta que no es un actor, sino que es un criminal, digamos. Es un criminal que termina ahorcado. Muy bueno. Excelente historia. Muy bueno, y qué facilidad, Pedro, porque si está escrita en inglés, en el momento para contarla y pasarla al castellano se entendió perfecto. Difícil hacer una historia en 50 palabras, difícil aún en castellano, porque muy valioso. Muy bueno, Pedro. A ver quién sigue contando. ¿A quién le pasamos la posta? Le pasamos la posta ahora al ganador, también al primer premio de tercero parto, que es Eduardo Pérez, que también, además, algo importante, es mi tutorado. Bien. Es importante eso, es importante. Hay un 70%. Eduardo, contanos un poquito cómo llegaste a contar esta historia y por qué elegiste el seudónimo Robert De Niro. El seudónimo Robert De Niro lo elegí porque justo la noche anterior había visto Cuenta Final, la película,
el protagonista es Robert De Niro y dije, tengo que elegir un nombre y elegí ese. No hay mucho más misterio detrás de eso. Fue el primero que se me vino a la cabeza. Y el proceso creativo, no sé si hay mucho, porque yo me desperté y me enteré que lo tenía que hacer ese día. Tenía como 1 hora para hacerlo, así que... pero yo el año anterior leí varias historias porque no sabía bien cómo era la estructura de esta historia. Y nada, tenés que hacer una historia que al final tenga un plot twist. O sea, al final justo. Así que me basé en una historia que leía de chiquitito, de Andersen, que se llama La vendedora de fósforos. Es una nena que vende fósforos y en Navidad iba en patas por la nieve y tenía que vender todos los fósforos y no los había vendido a la noche y no podía volver a la casa porque el padre le pegaba si no llevaba todos los fósforos vendidos. Entonces se sentó en un callejón, prendió un fósforo, flashó no sé qué cosa, después prendió otro y en el último que prendió le apareció la abuela y le dijo si quería ir con ella. La abuela estaba muerta y se fue con la abuela y la encontraron muerta a la mañana. Yo me basé en esa historia. Igual la corté bastante, pero... ¿Querés contarla? Contala rápidamente. A ver, Pedro, Eduardo. La historia es así. Ella se sentó en un callejón al lado de una cañería caliente para calentarse. ¿No tenés algún lugar a donde ir?, preguntó una mujer. No, dijo ella. ¿Querrías venir conmigo? Se fue con la mujer. La encontraron muerta en el callejón con una sonrisa en la cara. Bien, Pedro. Eduardo, perfecto. Bien. Muy bien, perfecto. Todo, muy bien. Digamos, ¿cómo aportan la lectura previa también al proceso creativo, no? Uno, digamos, es lo que es a partir de lo que ha leído también. Claro. A ver, ¿por quién seguimos? Y ahora seguimos con el señor Pedro Dieci, que es el segundo premio del concurso de quinto sexto. Una sorpresa, un tapado. Los profesores también decían, Pedrito Dieci, increíble. Bueno, Pedrito, tu seudónimo fue Nadie, y no le pusiste título, que creo que tiene que ver con el cuento. ¿Por qué no le pusiste título y por qué se llama Nadie? ¿Qué pasó? Bueno, mi historia está basada en un personaje, ¿no?, de las redes. Bueno, le dicen Nadie, y entonces yo dije, bueno, tengo que hacer una historia corta en 50 palabras. Pensé en ese personaje y dije, recreo una historia, más o menos. Entonces hice una historia de un hombre que se llamaba Nadie, y le decían así. Entonces no le puse título, justamente por eso, porque es de Nadie. Y bueno, por eso me puse Nadie en mi seudónimo. ¿Y la historia qué consistía, así brevemente? La historia era un hombre que se llamaba Nadie, que jugaba al fútbol, y entonces los compañeros lo molestaban porque le decían nadie le pase la pelota, cosas así. Y entonces al final hice también, como decía Eduardo, un plot twist y puse como que moría Nadie y los amigos decían Nadie murió. Entonces era como confuso. Muy original, muy bien. Vamos con Rimada. Y Ignacio es el primer premio. Antes de que hable Ignacio, creo que me olvidé. Los chicos siempre tienen un premio que es el primer premio es un diccionario, me olvidé de decirlo, y el segundo premio es una novela. De acuerdo al nivel, si compramos una novela de nivel que tengan, pero el primer premio es un diccionario. Siempre buscamos algo que les sea útiles. Vamos a comprar un jueguito en Steam, no sé, o un skin de cómo es el juego que juegan ustedes en la Play. Yo no juego. Fortnite. El Fortnite. No, vamos a comprar algo que sea útil y que les quede a futuro y que les dé algo. Bueno, ese es el regalo. Y ahora sí, Ignacio, contanos tu historia. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme de nuevo, un placer. Y bueno, para comenzar con el tema de la inspiración, a mí me pasó algo distinto a lo de Pedro y similar a lo que le pasó a Eduardo. No pensé la historia, además a mí me gusta escribir cosas espontáneas, no que las haya pensado hace mucho tiempo o algo. La pensé en el momento, es más, la escribí en 5 minutos
Y yo creo que la inspiración viene del contexto general de la pandemia, del coronavirus. Mi historia se llama Fui coronado por alguien que no es el rey. Entonces, ¿por qué por el rey? Porque los reyes coronan a la gente, y también tengo un poco de, al igual que Pedro, también ese ambiente medieval en la historia, porque me gusta Juego de Tronos. También estuve leyendo con Nacho Silleta La Isla del Tesoro, que también tiene un poco de lenguaje medieval, inglés antiguo. Y básicamente, mi historia se trata de empieza describiendo a la persona, los síntomas de una persona con coronavirus. Le temblaban las manos, le dolía la cabeza. Pero la idea es que a mí me gustan las historias que sea implícito el mensaje, que no se note que la persona tiene coronavirus, sino... se me congeló la cámara, ¿puede ser? Sí, ahí está. Ahí va bien. Si querés retroceder un poco, Igna, así empezás a contar con la imagen bien. Dale. Bueno, básicamente decía que está ambientado más o menos con el tema de medieval, por Juego de Tronos, por La Isla del Tesoro con Nacho Silleta. Y básicamente tomé, coronavirus, lo mezclé con eso y salió básicamente una historia. Para decirlo brevemente, describe los síntomas de una persona con coronavirus y cómo se contrasta esta persona con el resto de la sociedad, cómo está viviendo ahora en una ciudad vacía, haciendo alusión a la gente que está muriendo por coronavirus y todo eso. Así que básicamente es esa mi historia. Gracias, Nacho. No, creo que sería justo terminar contando también más o menos los segundos premios del concurso de minisagas de primero y segundo y de tercero y cuarto. El segundo premio de primero y segundo lo gana un alumno de primer año, Máximo Kraue, quien bajo el seudónimo de Birdman, de Hombre Pájaro, escribió una historia que, si bien es sencilla, tiene todos los elementos de una microhistoria con comienzo, nudo y desenlace. Que cuenta una historia de unos chicos que van a una playa, uno se lanza a nadar, aparentemente se empieza a ahogar, se lanza otro, terminan todos en una situación, se usa la técnica de las tres partes de historia, que llega una crisis donde los chicos están por ahogar y aparece un adulto que los salva. Está bien, es un alumno de primer año. Uno puede decir, ¿qué magia puede tener esto? Sin embargo, un alumno de primer año logró escribir una historia en 50 palabras, lo cual es complicado, donde las tres partes de la historia, el sistema narrativo de secuencia de tres partes, están perfectamente dados. Y seguramente el jurado dijo, de todas las que vimos, esto es perfecto. Primer año de secundaria, lo puede decir Matías. Los chicos están aprendiendo. Es más que loable lo que ha hecho Máximo y está muy bueno. Y en el caso del segundo premio de tercero o cuarto, lo gana Juan Cruz Mesera, con una historia ya un poco más entrando en lo misterioso, donde una persona escucha un ruido extraño, no le da importancia, el hijo o la hija sale a jugar, no la tengo muy en vista porque la tendría que mirar, y resulta que cuando la madre o el padre lo salen a buscar, no encuentran al hijo y solamente ven unas garras marcadas en el césped. Es totalmente como le gusta a Nacho Rimada, termina implicando algo. ¿Qué fue? ¿Qué agarró? ¿Qué? Es un final abierto que lo deja uno un poco angustiado sin saber, ¿qué le pasó? Y también cumple con las características de una verdadera historia. Está muy muy buena la de Juan Cruz Mesera. Muy bien. Y eso sería todo de los chicos. Bueno, muy bien. Unas historias increíbles por parte de todos los cursos y todos los ganadores. Así que así concluimos este programa y queremos agradecer tanto a los profes que dispusieron su tiempo para poder estar en el programa y tanto a los chicos que los hicimos grabar en un feriado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Creo que no hay mejor manera de celebrar a la patria que dando un poquito de tiempo y encontrarnos con tanta alegría y con tanta gente linda. Y los invito también a todos al próximo programa de Diálogos del Asocio, donde, como ya se va acercando el receso escolar de invierno, vamos a hablar, el alumno va a ser protagonista. Va a haber van a aparecer los talentos del bosque, de todo tipo. Así que lo esperamos con muchísima ansiedad para que cada uno de alumnos, también profesores, padres, exalumnos, muestren
en la pantalla, en este caso de la compu, y en nuestra radio, los talentos que hay muchísimos en el Bosque del Plata. Les agradecemos mucho a todos la presencia y nos vemos el viernes que viene, el viernes 17, como siempre, a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.